Eran las 6 de la mañana del martes más importante de mi vida. Me levanté en mi departamento del centro de la Ciudad de México con una decisión que cambiaría todo para siempre. Había pasado 40 años cargando un odio que me estaba matando lentamente. Y ese día decidí hacer algo radical. Mi nombre es Carlos. Tengo 40 años y durante las últimas 2 décadas había alimentado un rencor tan profundo hacia mi hermano que había envenenado cada aspecto de mi vida. Esa mañana, mirando el amanecer sobre los edificios de la ciudad, tomé la decisión más difícil de mi existencia. Iba a pasar 24 horas completas sin odiar a nadie, ni a mi hermano, ni a mi ex esposa, ni siquiera al conductor que me cerró el paso camino al trabajo. Sonaba simple, pero cuando llevas décadas practicando el rencor, perdonar se convierte en el acto más revolucionario que puedes realizar. No tenía idea de que esas 24 horas no solo cambiarían mi perspectiva sobre el perdón, sino que literalmente me salvarían la vida. Lo que descubrí en ese proceso fue algo que jamás esperé, algo que ningún médico me había dicho sobre el poder curativo del perdón. Si tú también cargas rencores que te están pesando, si sientes que el odio está consumiendo tu energía y tu paz, quédate conmigo. Te voy a contar exactamente qué pasó en esas 24 horas que transformaron por completo mi manera de ver la vida y las relaciones humanas. Antes de comenzar esta historia, me gustaría conocerte mejor. Escríbeme en los comentarios de qué país nos estás viendo. ¿Desde qué ciudad del mundo me acompañas en esta reflexión sobre el perdón? Es increíble cómo estas experiencias nos conectan más allá de las fronteras. Todo comenzó un lunes por la noche, cuando estaba viendo las noticias en mi pequeño departamento cerca del Zócalo. El estrés del trabajo, los problemas familiares sin resolver y especialmente ese rencor de 20 años hacia mi hermano Roberto me tenían al borde de un colapso emocional y físico. Mi médico me había advertido sobre mi presión arterial elevada, mis dolores de cabeza constantes y mi insomnio crónico. Pero yo no relacionaba estos síntomas con el veneno emocional que llevaba dentro. Creía que era solo trabajo, solo estrés de la gran ciudad. Esa noche, después de otra discusión telefónica con mi madre sobre por qué Roberto y yo no nos hablábamos, decidí hacer algo drástico. Si los rencores me estaban enfermando, entonces probaría lo contrario. 24 horas sin alimentar ni un solo pensamiento de odio o rencor. Establecí mis reglas. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente, cada vez que sintiera odio, rencor o resentimiento hacia cualquier persona o situación, conscientemente lo transformaría en comprensión, perdón o simplemente lo dejaría ir. No sabía que estaba por descubrir el secreto mejor guardado para sanar el alma. Las 6 de la mañana llegaron con el sonido familiar del tráfico en Reforma. Me levanté con una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. Era como si estuviera por comenzar un experimento científico, pero conmigo mismo como único sujeto de prueba. Lo primero que hice fue escribir en un papel todos los rencores que conscientemente cargaba. La lista era más larga de lo que esperaba. Roberto por la herencia de papá, Laura mi ex esposa por el divorcio, mi jefe por no reconocer mi trabajo, incluso el vecino del piso de arriba por el ruido. Mientras desayunaba café y pan dulce, me di cuenta de algo perturbador. Mi mente automáticamente buscaba razones para irritarse o molestarse. Era como si hubiera entrenado a mi cerebro durante décadas para encontrar motivos de enojo en cada situación cotidiana. Camino al trabajo en el Metro Hidalgo, un hombre empujó sin disculparse. Mi reacción automática fue el enojo, pero me detuve. Respiré profundo y pensé, tal vez tiene prisa por algo importante. Fue mi primer pequeño acto de comprensión del día. En la oficina, mi jefe me asignó trabajo extra sin consideración.
Normalmente, esto alimentaría mi resentimiento hacia él por horas. Esta vez, elegí pensar que quizás confiaba en mi capacidad para manejar responsabilidades adicionales. El cambio de perspectiva fue instantáneo. A media mañana noté algo extraño. Mi tensión en los hombros había disminuido considerablemente. Siempre cargaba estrés físico sin darme cuenta, pero al cambiar mis pensamientos, mi cuerpo también comenzó a relajarse de manera natural. El verdadero desafío llegó cuando recibí un mensaje de mi madre, preguntando si finalmente llamaría a Roberto para reconciliarnos. Mi reacción habitual sería irritación hacia ella por inmiscuirse. Esta vez, elegí sentir gratitud por tener una madre que se preocupa por la unidad familiar. Durante el almuerzo en una taquería cerca de la oficina, reflexioné sobre las primeras 6 horas. Era agotador mentalmente, pero de una manera completamente diferente al agotamiento del odio. Este era el cansancio productivo de quien está construyendo nuevos hábitos mentales. Le comenté a mi compañero de trabajo, Jesús, sobre mi experimento. Él se rió y dijo que era imposible no odiar en la Ciudad de México. Su escepticismo me motivó aún más a demostrar que sí era posible elegir conscientemente nuestras respuestas emocionales. Al final del primer capítulo de mi día, había logrado transformar al menos 15 situaciones que normalmente me generarían rencor o irritación. Pero lo más sorprendente estaba por venir en las siguientes horas, cuando el verdadero poder del perdón comenzaría a manifestarse de maneras inesperadas. Las 2 de la tarde trajeron la prueba más difícil del día. Roberto, mi hermano, apareció inesperadamente en mi oficina. 20 años de rencor se agolparon en mi pecho como una ola gigantesca, pero recordé mi compromiso. Hoy no habría espacio para el odio. Carlos, necesitamos hablar sobre mamá, dijo con voz temblorosa. Normalmente le habría gritado por presentarse sin avisar después de años de silencio. Esta vez respiré profundo y lo invité a sentarse. Claro, Roberto. ¿Qué pasa con ella? Me contó que mamá había estado enferma, ocultándolo para no preocuparnos, pero que necesitaba apoyo de ambos hijos. La noticia me golpeó como un martillo. Mi primera reacción fue culparlo por no haberme avisado antes, pero me detuve antes de hablar. En lugar de reproches, elegí la vulnerabilidad. Roberto, siento mucho que mamá esté pasando por esto sola. También siento que hayamos perdido tanto tiempo peleando mientras ella sufría en silencio. Vi sorpresa genuina en sus ojos, como si no reconociera a su hermano. Yo también lo siento, Carlos, respondió con lágrimas en los ojos. He cargado culpa todos estos años por cómo se dividió la familia después de la muerte de papá. Nunca supe cómo acercarme a ti después de todo lo que pasó con la casa. Por primera vez en 2 décadas, escuché realmente a mi hermano sin el filtro del resentimiento. Me di cuenta de que él también había sufrido. También se había sentido incomprendido. También había perdido la relación con su único hermano por un malentendido que creció hasta convertirse en una muralla. La casa nunca importó tanto como nuestra relación, le dije tomando su mano. Papá estaría decepcionado de vernos así. Mamá ha sufrido por nuestra pelea más que cualquiera de nosotros. El perdón fluyó natural, como agua que finalmente encuentra su cauce después de años bloqueada. Hablamos durante 1 hora completa. 20 años de malentendidos, resentimientos y dolor se disolvieron en 60 minutos de comunicación honesta y perdón mutuo. Era como si una piedra gigantesca que había estado presionando mi pecho finalmente hubiera sido removida. Cuando Roberto se fue, prometimos visitar juntos a mamá esa misma tarde. Caminar hacia el elevador juntos después de tantos años me llenó de una paz que no había experimentado desde la infancia. El perdón no solo había sanado nuestra relación,
sino que había liberado una energía increíble en mi interior. Regresé a mi escritorio sintiéndome como una persona completamente nueva. Mi compañero Jesús notó el cambio inmediatamente. ¿Qué te pasó? Te ves diferente, más ligero. No sabía cómo explicarle que el perdón acababa de realizar el primer milagro del día, pero intuía que vendrían más. Alrededor de las 4 de la tarde comencé a notar cambios físicos que no esperaba. Mi dolor de cabeza crónico, ese compañero constante de los últimos años, había desaparecido completamente. Era como si mi cerebro finalmente pudiera relajarse después de décadas en modo de combate. Mi respiración se había vuelto más profunda y natural. Durante años había respirado de forma superficial, especialmente cuando pensaba en situaciones que me molestaban. Ahora, sin esos pensamientos tóxicos bombardeando mi mente, mi cuerpo podía oxigenarse adecuadamente. Jesús me comentó que mi voz sonaba diferente, más calmada y profunda. No me había dado cuenta, pero el estrés emocional había estado afectando hasta mi manera de hablar. El perdón estaba liberando tensiones que ni siquiera sabía que tenía almacenadas. Durante la tarde noté que mi energía era consistente, sin los bajones típicos que experimentaba cuando mi mente se perdía en pensamientos resentidos. Era increíble descubrir cuánta energía mental consume el mantener odios y rencores activos en nuestro sistema. Mi digestión también mejoró notablemente. Por años había tenido problemas estomacales, especialmente después de pensar en Roberto o en situaciones que me generaban estrés. Ese día comí sin molestias, como si mi estómago finalmente pudiera procesar la comida sin la interferencia de emociones tóxicas. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que mi presión arterial se había estabilizado. Desde que comencé mi experimento del perdón, no había experimentado esa sensación de presión en las sienes que me acompañaba constantemente. Mi cuerpo estaba respondiendo al cambio emocional de manera inmediata. En la tarde, cuando normalmente me sentía agotado y necesitaba más café, me encontré alerta y con energía natural. Era como si hubiera dejado de cargar una mochila pesada que llevaba desde hacía años sin darme cuenta del peso que representaba. Mis músculos faciales se relajaron de tal manera que varias personas me preguntaron si me había hecho algo diferente. Aparentemente, los años de fruncir el ceño y tensar la mandíbula por pensamientos negativos habían creado una máscara de tensión que finalmente se estaba disolviendo. Mi coordinación y concentración mejoraron significativamente. Tareas que normalmente me costaban trabajo por distracciones mentales, ahora fluían con facilidad. Era evidente que el odio había estado consumiendo recursos cognitivos que ahora podía usar productivamente. Al final de la tarde laboral me sentía renovado en lugar de agotado. Por primera vez en años tenía ganas de socializar y hacer actividades después del trabajo. El perdón no solo estaba sanando relaciones, sino que estaba devolviendo vitalidad a mi cuerpo de maneras que nunca imaginé posibles. Camino a casa de mamá junto con Roberto, decidí enfrentar otro rencor profundo, el que tenía hacia mi ex esposa Laura. Hacía 3 años que habíamos terminado en medio de reproches y resentimientos mutuos, y llevaba todo ese tiempo culpándola por el fracaso de nuestro matrimonio. Mientras caminábamos por las calles familiares de nuestra infancia, le conté a Roberto sobre mi experimento del día. Él escuchó con interés genuino y me dijo algo que me impactó. «Carlos, siempre fuiste muy duro contigo mismo y con los demás. Tal vez es hora de suavizar esa dureza». Sus palabras resonaron profundamente. Me di cuenta de que mi tendencia al resentimiento no era solo con otros, sino especialmente conmigo mismo. Me castigaba constantemente por errores pasados, por oportunidades perdidas, por no ser el hombre que creía que debería ser.
En ese momento tomé una decisión valiente. Saqué mi teléfono y marqué el número de Laura. Hacía un año que no hablábamos. Cuando contestó, su voz sonó cautelosa, casi temerosa. «Hola, Carlos. ¿Está todo bien? Es raro que me llames». «Laura, te llamo para pedirte perdón», dije directamente. «He estado reflexionando sobre nuestro matrimonio y me he dado cuenta de que fui injusto contigo en muchas ocasiones. Quiero que sepas que lamento mucho el dolor que te causé y los reproches que vinieron después del divorcio». Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada por la emoción. «Carlos, yo también te debo una disculpa. Ambos dijimos cosas hirientes. Ambos cargamos culpas que no nos correspondían completamente. Gracias por llamar». Esa conversación de 10 minutos sanó 3 años de amargura. Laura me contó sobre su vida actual, sus proyectos, y yo compartí genuinamente mi alegría por sus logros. Era increíble cómo el perdón podía transformar el veneno en medicina, el rencor en bendición. Roberto había observado toda la conversación con asombro. «Hermano, en un día has sanado más relaciones que en los últimos 20 años. ¿Qué está pasando contigo?». Le expliqué que había decidido vivir sin odio por 24 horas, pero que los resultados estaban superando todas mis expectativas. Mientras seguíamos caminando, comencé a perdonar también situaciones menores que habían estado acumulándose. El amigo que no me devolvió dinero, el jefe anterior que no me dio el aumento prometido. Incluso perdoné a la Ciudad de México por su tráfico y su estrés constante. Con cada perdón, sentía como si estuviera liberando pequeñas cargas de mi mochila emocional. Mi paso se hacía más ligero, mi respiración más libre, mi corazón más abierto. Faltaban solo unas horas para completar mi experimento, pero ya sabía que esta experiencia había cambiado algo fundamental en mí para siempre. Llegamos a casa de mamá justo cuando el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Ella nos abrió la puerta, y al vernos juntos después de 20 años, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. «Mis 2 hijos», murmuró abrazándonos a ambos. «Finalmente mis 2 hijos están juntos otra vez». Durante la cena, mamá nos contó sobre su enfermedad con una serenidad que me inspiró. «He aprendido que la vida es demasiado corta para guardar rencores», dijo mirándome directamente. «El perdón no es para los otros, mijo. El perdón es para uno mismo, para liberar el corazón del peso que lo aplasta». Sus palabras confirmaron lo que había estado experimentando todo el día. El perdón realmente era un regalo que me daba a mí mismo. Cada rencor liberado había creado espacio para paz, alegría y energía positiva. Era como limpiar una casa que llevaba años acumulando basura emocional. Roberto y yo pasamos horas hablando con mamá, planeando cómo apoyarla durante su tratamiento, recordando anécdotas de nuestra infancia, riendo como no lo hacíamos desde que éramos niños. La casa se llenó de una calidez que había estado ausente por décadas. Cerca de las 10 de la noche, mamá se fue a descansar y Roberto y yo nos quedamos en la sala donde habíamos jugado de pequeños. «Carlos», me dijo, «quiero que sepas que nunca dejé de extrañarte. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro importante, deseaba poder compartirlo contigo. Yo también te extrañé, hermano», admití con honestidad. Creo que mantuve el enojo porque era más fácil que admitir cuánto me dolía haber perdido a mi único hermano. El orgullo me mantuvo prisionero todos estos años, pero hoy decidí romper esas cadenas. Esa noche, antes de despedirnos, hicimos planes para el futuro. Visitarías juntos a mamá cada semana, organizaríamos reuniones familiares, recuperaríamos el tiempo perdido. Era increíble cómo 24 horas de perdón habían abierto la puerta a años de posibilidades. Camino a casa, reflexioné sobre la transformación que había experimentado. No era solo que hubiera perdonado a otros,
Había aprendido a perdonarme a mí mismo por años de dureza, juicio y resentimiento. La autocompasión era quizás el regalo más valioso del día. Me di cuenta de que el odio había sido como un veneno que tomaba esperando que otros se enfermaran. Durante años había dañado mi salud, mis relaciones, mi paz interior, creyendo que de alguna manera esto afectaría a quienes me habían herido. Qué equivocado había estado. Faltaban pocas horas para completar mis 24 horas sin odio, pero ya sabía que esto no sería un experimento de un día. Había descubierto una forma de vida completamente nueva, una manera de existir que traía paz, salud y conexión genuina con otros seres humanos. A las 5 de la mañana del día siguiente, una hora antes de completar mi experimento, me desperté naturalmente sin alarma. Por primera vez en años había dormido profundamente, sin las pesadillas recurrentes ni el insomnio que me atormentaba cuando mi mente repasaba resentimientos antes de dormir. Me senté en la cama y revisé mentalmente las últimas 23 horas. Había perdonado a mi hermano, a mi ex esposa, a mi madre por presionarme, a mi jefe por sobrecargarme, a extraños en la calle, y lo más importante, me había perdonado a mí mismo por años de amargura. Pero la revelación más profunda llegó en ese momento de quietud matutina. Me di cuenta de que el odio no era solo una emoción, sino una adicción. Durante años había estado enganchado a la adrenalina del resentimiento, a la falsa sensación de poder que daba culpar a otros por mi infelicidad. Como cualquier adicción, dejar el odio había requerido una decisión consciente y un esfuerzo sostenido. Pero también, como cualquier recuperación, los beneficios habían sido inmediatos. Mejor salud, relaciones restauradas, paz mental, energía renovada y una perspectiva completamente nueva sobre la vida. Tomé mi teléfono y escribí en mis notas todos los cambios que había experimentado. Desaparición del dolor de cabeza, mejor digestión, respiración más profunda, músculos relajados, mejor concentración, energía sostenida y sobre todo una alegría genuina que no sentía desde hacía décadas. A las 6 en punto de la mañana, oficialmente completé mis 24 horas sin odio. Pero en lugar de celebrar el final del experimento, decidí que esto sería el comienzo de una nueva forma de vivir. El perdón no sería una práctica de un día, sino un estilo de vida. Me duché y desayuné con una tranquilidad que se había vuelto familiar en las últimas horas. Cada actividad cotidiana se sentía diferente sin el ruido mental constante de resentimientos y reproches. Era como si hubiera estado viviendo con música a todo volumen y finalmente hubiera encontrado el botón de silencio. Cuando llegué a la oficina, mis compañeros notaron inmediatamente el cambio. «Carlos, te ves 10 años más joven», me dijo Jesús. «¿Qué secreto descubriste?». Le sonreí y le dije: «Descubrí que el perdón es la fuente de la juventud que todos buscamos». Esa mañana escribí una carta para mí mismo, describiendo los aprendizajes de esas 24 horas transformadoras. La guardé como recordatorio de que siempre tendría la opción de elegir el perdón sobre el resentimiento, la paz sobre la guerra interna, el amor sobre el miedo. Al mediodía recibí un mensaje de Roberto invitándome a almorzar. Era la primera vez en 20 años que mi hermano me invitaba a comer. Acepté con alegría, sabiendo que cada momento juntos sería una oportunidad para seguir construyendo sobre la base de perdón que habíamos establecido el día anterior. Han pasado 6 meses desde esas 24 horas que salvaron mi vida, y puedo decirte con certeza que el perdón realmente tiene el poder de transformar no solo nuestras relaciones, sino nuestra salud física y mental. Mi presión arterial se normalizó, mis dolores crónicos desaparecieron y mi energía se multiplicó de maneras que ningún médico había logrado explicar.
Roberto y yo ahora somos más cercanos que nunca. Mamá se ha recuperado maravillosamente con nuestro apoyo conjunto. E incluso Laura y yo mantenemos una amistad sana y respetuosa. El perdón no cambió el pasado, pero liberó mi futuro de las cadenas que yo mismo había forjado. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si reconoces en ti mismo esos rencores que te están pesando y enfermando, te invito a intentar tu propio experimento del perdón. No tienen que ser 24 horas completas al principio, pero dale una oportunidad real a soltar esas cargas que has estado llevando. Y si decides hacerlo, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque seguiré compartiendo historias y reflexiones que pueden ayudarte en tu propio camino hacia la paz interior y las relaciones saludables. Recuerda que el perdón no significa permitir que otros te lastimen o olvidar las lecciones aprendidas. El perdón significa liberarte del peso que te está hundiendo para que puedas volar hacia la vida que realmente mereces vivir. Cuida tu corazón, elige la paz cuando sea posible y nunca subestimes el poder transformador de soltar lo que ya no te sirve. Gracias por acompañarme en esta reflexión y hasta nuestro próximo encuentro. Que tengas días llenos de luz y corazón libre de rencores.